Millonario finge estar en coma y queda en shock al escuchar la confesión de la enfermera. Para más historias como esta, suscríbete al canal y disfruta de la historia. Todo comenzó en una noche de perros, de esas donde el cielo se pone tan negro que parece que el tiempo se detuvo. Llovía a cántaros y los rayos caían tan cerca que hacían temblar los vidrios. Ricardo, un hombre de negocios exitoso, manejaba su camioneta negra por una avenida poco transitada cerca de San Pedro Garza García. No había mucho tráfico, pero sí una tensión en el aire que no se podía ignorar. Iba solo, con su camisa favorita, una azul marino que siempre usaba para reuniones importantes. Esa noche solo quería llegar a casa. Su celular no dejaba de sonar. Era Valeria, su esposa, llamándolo cada 10 minutos desde hacía una hora. Él no contestaba, ya no tenía ganas de discutir. Desde hacía meses su relación era un campo minado, todo explotaba, todo molestaba, y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de él ya no se sentía cómodo. Justo cuando se acercaba a una curva peligrosa, la camioneta empezó a tambalearse. Ricardo sintió el volante endurecerse, como si algo se hubiera roto en el eje. Apenas tuvo tiempo de pensar. Solo escuchó el chirrido de las llantas, el golpe seco contra la barrera metálica y luego nada. La camioneta dio 2 vueltas y terminó boca abajo cerca de un canal. Todo pasó en segundos, pero se sintió eterno. El cuerpo de Ricardo quedó atrapado. No gritó, no pidió ayuda. Ni siquiera supo si seguía vivo, solo cayó en la oscuridad más profunda. Un taxista que pasaba por ahí vio las luces del vehículo chocado. Bajó y llamó a emergencias. 10 minutos. Después, una ambulancia llegó. Los paramédicos sacaron a Ricardo como pudieron. Tenía el rostro cubierto de sangre y un golpe fuerte en la cabeza. No reaccionaba. Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron directo al Hospital del Norte, a la unidad de terapia intensiva. Mientras tanto, en una casa enorme al sur de la ciudad, Valeria colgaba el teléfono por 5ª vez. Se veía nerviosa. Caminaba de un lado a otro en su recámara, mirando la hora y apretando los dientes. Encendió un cigarro, algo que no hacía en años. Algo le quemaba por dentro. Se acercó a la ventana y marcó un número. Alguien contestó. No se escuchó mucho de la conversación, pero lo último que dijo antes de colgar fue claro. Todo está saliendo como planeamos. En el hospital, los doctores hacían lo posible por estabilizar a Ricardo. Estaba inconsciente, sin signos de respuesta neurológica. Un médico joven y cansado se acercó a la enfermera de turno y le dijo que había que prepararlo para una posible cirugía, pero que no sabían si despertaría. La enfermera se llamaba Laura. Tenía 30 años y ya había visto muchas cosas, pero algo en ese hombre le llamó la atención. Tal vez era la forma en que sus manos seguían apretadas, como si algo no lo dejara ir. Tal vez era su cara que, a pesar de la sangre, no mostraba miedo. No sabía quién era, pero desde ese momento sintió la necesidad de cuidarlo. Esa misma noche, el hospital se llenó de gente, policías, reporteros y un par de personas con trajes caros preguntando por Ricardo. Todos hablaban en voz baja, como si supieran algo que los demás no. Poco después llegó Valeria. Llevaba ropa deportiva, como si hubiera salido a caminar. Tenía los ojos secos, sin una lágrima. Una doctora se acercó para informarle de la situación. Valeria solo asintió sin mucha emoción. Preguntó si podía verlo. La doctora dudó, pero accedió. Valeria entró al cuarto de terapia intensiva y se quedó unos segundos frente a la cama. Ricardo tenía la cara vendada, un tubo en la boca y varios monitores conectados a su cuerpo. Valeria no dijo nada, solo lo observó. Luego sacó su celular y escribió un mensaje. Antes de salir, se acercó a la cabecera y murmuró algo, apenas audible. Lo que no sabía era que Laura estaba justo en la puerta, viendo todo. No escuchó claramente lo que dijo,
Pero la mirada de Valeria no era la de una esposa preocupada, era la de alguien que ya había tomado una decisión. Las horas pasaron y Ricardo no despertaba. Los doctores dijeron que estaba en coma, que las próximas 48 horas serían cruciales. Mientras tanto, las noticias ya circulaban en redes sociales. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. En el hospital, Laura empezó a notar que no todos los visitantes de Ricardo eran familia o amigos. Algunos preguntaban demasiado, otros se quedaban cerca de la puerta sin entrar. Había una tensión en el aire que se podía cortar con los dedos, y cada vez que Valeria llegaba, el ambiente se ponía más pesado. Ella no lloraba, no se angustiaba, solo hacía llamadas. Salía al pasillo a hablar con alguien y regresaba como si nada, como si estuviera esperando algo o a alguien. Una madrugada, mientras limpiaba unas bandejas, Laura escuchó una conversación que lo cambiaría todo. Ricardo seguía inconsciente, atrapado en su propia mente, sin saber que su vida estaba por cambiar para siempre. Habían pasado 3 días desde que Ricardo llegó al hospital. Los doctores seguían diciendo lo mismo: coma profundo, reacciones leves, incierto si despertaría. Laura, la enfermera de turno, ya conocía de memoria los sonidos de los monitores y la forma exacta en que el pecho de Ricardo subía y bajaba. Cada noche lo revisaba con más cuidado que al resto de los pacientes. No sabía por qué, pero algo le decía que no podía confiar en nadie más para cuidarlo. Era jueves por la noche. Laura limpiaba una bandeja con gasas mientras otra enfermera preparaba los medicamentos del día siguiente. Afuera llovía de nuevo. Ya era tarde. La mayoría de los familiares que se quedaban de noche ya estaban dormidos o se habían ido. Todo el piso estaba en silencio, excepto por una voz baja que venía del otro lado del pasillo. Una voz que Laura reconoció de inmediato: Valeria. Valeria había llegado sin avisar, como siempre. No saludó, no preguntó nada, solo caminó directo al cuarto de Ricardo. Entró, se quedó un rato y luego salió al pasillo para hablar por teléfono. Laura no tenía intención de escuchar. No le gustaba meterse en lo que no le correspondía. Pero esa noche fue distinto. Iba saliendo del baño cuando la escuchó y se quedó parada en seco. La voz de Valeria se escuchaba fuerte y clara, y lo que escuchó después le heló la sangre. «Mi amor, no te preocupes», dijo Valeria con un tono calmado, casi frío. «Él no va a despertar nunca más». Laura se agachó detrás de un carrito de limpieza, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No podía creer lo que acababa de oír. Se quedó en cuclillas, sin moverse. Por un momento pensó que había escuchado mal, pero entonces Valeria siguió hablando. «Sí, ya lo sé. Te dije que los doctores no sospechan nada. Creen que fue un accidente normal. Y mientras él siga así, todo va a salir bien». Hubo una pausa. Laura apenas respiraba. «Claro que firmará los papeles», dijo Valeria con una risa corta. «Bueno, los firmaré por él». «No, tú solo ten paciencia. En cuanto el testamento se mueva, se acaba todo esto». Laura sintió cómo le temblaban las piernas. No era tonta. Ya había escuchado rumores, chismes de pasillo, cosas que decían los doctores. Pero lo que acababa de oír no era un chisme, era una confesión. Era la prueba de que Valeria no estaba ahí por amor ni por preocupación. Estaba esperando que Ricardo muriera y no por accidente. La enfermera se quedó escondida un rato más hasta que escuchó a Valeria colgar y regresar al cuarto. Caminaba tranquila, como si no hubiera dicho nada grave. Se sentó junto a la cama y se quedó viendo a Ricardo en silencio por varios minutos. Laura no podía ver lo que hacía, pero la puerta estaba entreabierta. Después de un rato, Valeria salió, se acomodó el abrigo, le lanzó una mirada rápida al pasillo y se fue como si nada. Ni una lágrima, ni una palabra a nadie.
Laura salió de su escondite apenas escuchó la puerta del elevador cerrarse. Caminó rápido hasta el cuarto de Ricardo. Quería ver si estaba bien, si no le había hecho algo. Entró con el corazón en la garganta. Ricardo seguía igual, respirando con dificultad, los ojos cerrados, conectado a todo el equipo. Laura se acercó a la cama, lo miró. Con cuidado, no sabía qué hacer. ¿Se lo contaba a alguien? ¿Y si pensaban que estaba inventando? ¿Y si Valeria se daba cuenta de que la había escuchado? Esa noche no pudo dormir. En su descanso, se quedó sentada en el comedor del personal, mirando al piso sin tocar el café. Otra enfermera le preguntó si estaba bien. Laura solo respondió que estaba cansada, pero por dentro todo le daba vueltas. Ya no era una sospecha, era real. Alguien quería que Ricardo no despertara jamás. Y no cualquier persona, su esposa. Al día siguiente, Valeria volvió. Esta vez llegó con un ramo de flores blancas y una bolsa con productos de cuidado personal. Saludó con una sonrisa falsa a todos en recepción y caminó como si nada hasta el cuarto de Ricardo. Entró, se quedó media hora y luego salió diciendo que tenía una reunión urgente. No se detuvo a hablar con los médicos ni preguntó por el estado de su esposo. Solo dijo, «Avísenme si hay cambios», y se fue. Laura, que la había estado observando desde lejos, decidió que ya no podía quedarse callada. Esa misma tarde, después de salir de turno, esperó a que el doctor encargado terminara su recorrido y se le acercó. Le contó con cuidado que había escuchado algo grave, que pensaba que la esposa de Ricardo estaba planeando algo. El doctor, un hombre mayor y serio, la miró fijamente antes de responder. «¿Tienes pruebas?» Laura negó con la cabeza. «Entonces, no digas nada», dijo él en voz baja. «Podrías meterte en problemas». Ella lo miró sin decir nada más. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Sintió un coraje tremendo, como si el estómago se le hubiera llenado de piedras. ¿Cómo podía ser posible que nadie hiciera nada? Volvió al cuarto de Ricardo y se sentó a su lado. Lo miró con tristeza, con miedo. Él seguía igual, pero esa noche algo cambió. Minutos después de que Laura terminara de revisar los monitores, notó algo extraño. El dedo índice de Ricardo se movió. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero ella lo vio. Se acercó más, aguantando la respiración, y entonces lo vio otra vez, un leve temblor, un gesto en el rostro. Algo estaba pasando. Corrió a llamar al doctor, pero cuando volvió con él, Ricardo ya no se movía. El médico revisó todo y dijo que eran espasmos normales. Nada de qué preocuparse. Laura no insistió, pero ya no tenía dudas. Ricardo estaba ahí. Tal vez no podía hablar todavía, pero estaba luchando por despertar. Y ella tenía que estar lista cuando eso pasara. Laura estaba sentada junto a la cama. Eran como las 3 de la mañana y el pasillo del hospital estaba completamente en silencio. Apenas se escuchaban algunos pasos lejanos y el pitido constante de los monitores. Ricardo seguía inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro lleno de moretones que ya se empezaban a poner amarillos. Llevaba así más de 4 días y cada vez que ella entraba a su habitación, lo miraba con la misma duda. ¿Estás ahí o ya te fuiste? Pero esa noche fue diferente. Todo empezó con un movimiento leve en la mano derecha. Muy leve, tanto que Laura pensó que era su imaginación. Se acercó más, le tomó la mano despacito y esperó. Por un momento no pasó nada, pero entonces lo sintió. Un apretón muy débil, casi como si el cuerpo de Ricardo le estuviera diciendo, «Estoy aquí». Laura se quedó paralizada, mirándolo sin pestañear. Luego se asomó a su cara. Ricardo tenía los párpados temblando como si estuviera soñando algo intenso. Y luego abrió los ojos. Primero solo un poquito, como si la luz le molestara. Parpadeó lento. Laura se tapó la boca con una
Manos sin poder creer lo que veía. No gritó, no corrió a llamar a nadie. Se quedó ahí inclinada hacia él, con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Me puedes oír?, le preguntó bajito. Ricardo movió los ojos. Laura supo que sí. Estaba despierto. No del todo, no como para ponerse de pie ni hablar, pero estaba consciente. Algo dentro de él había vuelto. Estoy aquí. Soy Laura, la enfermera. Tuviste un accidente, le explicó rápido pero con calma. Estás en el hospital. Estuviste en coma, pero ya despertaste. Ricardo la miró fijamente. No podía hablar, tenía la sonda en la boca, pero sus ojos decían mucho. Se veían llenos de confusión, como si no entendiera del todo lo que había pasado. Laura tomó una gasa limpia, le secó el sudor de la frente y luego se acercó más. «Hay algo que tienes que saber», dijo con voz seria, aunque le temblaba un poco la garganta. «El otro día escuché a tu esposa hablar por teléfono. Dijo que no ibas a despertar, que todo estaba saliendo como lo habían planeado. Que no te preocupes, mi amor, él no va a despertar nunca más. Eso dijo». Ricardo parpadeó 1, 2 veces, luego cerró los ojos por un segundo largo y al abrirlos de nuevo los tenía llenos de rabia. Laura retrocedió medio paso. Se dio cuenta de que él no sabía nada, que todo esto le caía como un balde de agua helada. «Yo no sé qué está pasando», continuó ella, «pero me pareció importante decírtelo. Nadie más lo sabe, no se lo he dicho a nadie, solo a ti». Ricardo respiró hondo lo más que pudo. Luego, con dificultad, movió la cabeza en señal de OK. Después levantó un poco la mano y apuntó con el dedo hacia la puerta. Laura no entendía al principio, pero él insistía. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. ¿No quieres que nadie sepa?, preguntó ella. Él asintió. Fue lento, pero claro. ¿Ni los doctores? Otra vez movió la cabeza. Laura tragó saliva. Sabía que estaba metiéndose en algo grave, pero también sabía que ya no podía ignorarlo. «Está bien», dijo, y se acercó para hablarle más cerca al oído. «Nadie va a saber, pero necesito que aguantes, que descanses y te mejores, porque si es verdad lo que escuché, hay gente que quiere que no salgas de aquí». Ricardo la miró con fuerza. Sus ojos estaban más despiertos. En cuestión de minutos, había pasado de estar perdido en la oscuridad a estar completamente presente. Laura apagó la luz principal del cuarto y bajó un poco el volumen de los monitores sin desconectarlos. Luego le puso una manta limpia, le acomodó el suero y se fue al escritorio a llenar algunos papeles como si nada hubiera pasado. Nadie podía sospechar nada. Esa madrugada no pasó nada más. Ricardo no volvió a moverse, al menos no cuando había gente cerca, pero ya no era el mismo. En su cabeza todo daba vueltas. El accidente, la llamada, Valeria, algo no cuadraba. ¿Por qué habría dicho eso? ¿Qué habían planeado? ¿Quién era el mi amor al que le hablaba? A la mañana siguiente, Laura regresó al turno con los ojos rojos de no dormir. Lo primero que hizo fue pasar al cuarto de Ricardo. Entró con cuidado, revisó los monitores, lo miró a los ojos y ahí estaban, otra vez despiertos. Le dio un pequeño apretón en la mano y él respondió igual. Ese día la rutina del hospital siguió como siempre. Nadie notó que algo había cambiado. Nadie, excepto una persona. A las 2 de la tarde, Valeria apareció. Traía lentes oscuros, un suéter caro y la cara sin expresión. Saludó de lejos a la recepcionista y fue directo al cuarto. Laura estaba justo adentro limpiando el área del suero. ¿Cómo está?, preguntó Valeria sin dejar de mirar a Ricardo. Igual que siempre, respondió Laura fingiendo normalidad. Valeria se acercó a la cama, sacó su celular. Ricardo no se movió, mantuvo los ojos cerrados, no dijo nada. Sabía que era mejor seguir fingiendo. Laura lo miraba de reojo sin que Valeria se diera cuenta. Valeria contestó una llamada. «Bueno, sí, aquí estoy».
dijo en voz baja. Está igual. No se ha movido. No, nadie sospecha nada. El doctor dijo que su cerebro sigue sin actividad. Exactamente como lo planeamos. Ricardo escuchó cada palabra. Por dentro todo se le revolvió. Era verdad, no eran imaginaciones. Su esposa quería verlo muerto y había alguien más detrás de todo. Laura tenía el corazón en la garganta. Pensó en hablar, en decir algo, pero se quedó callada. Era muy pronto. Si actuaban rápido podían atraparlos, pero si hablaban antes de tiempo, podrían perderlo todo. Valeria colgó, le dio una mirada rápida a Ricardo y se fue. Laura la siguió con la mirada hasta que salió por completo del cuarto. Luego se giró hacia él. ¿La escuchaste? Ricardo abrió los ojos. Asintió con la cabeza. Era real. Ya no había duda. Pasaron 2 días después de que Ricardo despertó en secreto. Seguía sin decir ni una sola palabra. No porque no pudiera, sino porque no le convenía. Tenía claro que si alguien se enteraba de que ya estaba consciente, todo acabaría. Fingía dormir como un experto. Ni un parpadeo de más, ni un gesto fuera de lugar. Solo abría los ojos unos segundos cuando estaba a solas con Laura. A veces apretaba su mano como para asegurarse de que ella seguía de su lado. Esa mañana, el hospital estaba lleno de movimiento. Laura no estaba en el cuarto. Había ido por un medicamento. Ricardo estaba solo, acostado, con la mirada clavada en el techo. Todo parecía tranquilo, pero entonces la puerta se abrió. Era Valeria. Entró sin tocar, como siempre. Llevaba un bolso caro y el celular en la mano. Se acercó despacio a la cama y se quedó mirando a Ricardo como si fuera una planta seca que ya no servía. No dijo ni una palabra. Lo observó un rato y luego se sentó en la silla del rincón. Estaba nerviosa. Se notaba en cómo movía la pierna y cómo apretaba el celular entre las manos. Esperó un par de minutos en silencio, luego sonó el teléfono. «Bueno». «Sí, estoy aquí», dijo en voz baja. Ricardo no se movió. Sabía que tenía que aguantar, que todo podía salir mal si hacía algo. «No, no ha pasado nada. Está igual como siempre. No ha despertado». Hizo una pausa. «Sí, claro. Nadie sospecha. Los doctores siguen diciendo lo mismo. Si acaso reacciona, dicen que quedará como vegetal. Pero yo no creo que pase. Ya lleva muchos días así». Otro silencio. Luego bajó un poco más la voz, pero no lo suficiente como para que Ricardo no la oyera. «¿Te imaginas si despertará?» «No, no, no. Por eso tenemos que hacer las cosas rápido. Ya hablé con el abogado. Solo necesito que firmen los papeles. Después de eso, es cuestión de tiempo». Ricardo apretó los puños por debajo de la sábana. La rabia le subió como fuego por el pecho, pero no se movió. Se quedó inmóvil. Necesitaba más. Valeria siguió hablando. «Sí, mi amor, tú tranquilo. Te juro que esto es por nosotros. Él ya no va a volver nunca. Está muerto por dentro». Y entonces soltó una risa. Esa risa fue lo peor. No era nerviosa ni de alivio. Era de esas risas frías, sin alma, como de alguien que ya decidió no tener culpa. Ricardo cerró los ojos con fuerza, tragándose el coraje. No podía permitir que lo vieran flaquear. Valeria colgó, se quedó mirando su celular un rato más y luego se levantó. Se acercó a la cama, lo miró fijamente por unos segundos y le acarició el cabello como si fuera un muñeco. Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo brutal para no apartarse. «Adiós, mi amor», dijo ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ojalá descanses para siempre». Se fue sin más. Cerró la puerta con suavidad, como si estuviera saliendo del cuarto de un bebé dormido. Justo en ese momento, Laura regresaba. Se toparon de frente. Valeria le sonrió como si nada pasara. «Cuídalo mucho», le dijo. Laura solo asintió con esa misma sonrisa falsa que usan todos en los hospitales cuando no quieren problemas. Entró al cuarto y cerró la puerta detrás de ella. Cuando se giró, encontró a Ricardo con los ojos abiertos, mirando hacia la pared.
Tenía la mandíbula apretada, los ojos llenos de furia. ¿Lo oíste todo?, preguntó ella acercándose. Ricardo movió la cabeza lentamente. Sí, había escuchado cada palabra. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era coraje puro, dolor mezclado con traición. Esa mujer, la que había dormido a su lado tantos años, la que le había prometido amor eterno, lo quería ver muerto. Laura se sentó junto a él, se quedó callada sin saber qué decir. No era fácil ver a alguien destrozado por dentro sin poder hacer nada para consolarlo. Ricardo giró la cabeza despacio, mirándola directo. ¿Y ahora qué?, preguntó Laura en voz baja. Él hizo una pausa. Luego, con mucha dificultad, levantó la mano derecha. Señaló la mesita junto a la cama, donde había una libreta y una pluma. Laura entendió de inmediato. Se la acercó, puso la libreta sobre sus piernas y le acomodó la pluma en los dedos. Ricardo empezó a escribir despacio. La mano le temblaba, pero las letras eran claras. La primera palabra fue silencio. Después escribió: no digas que desperté. Laura asintió, lo miró a los ojos y le puso una mano sobre el hombro. Ya no era solo su paciente, era alguien que confiaba en ella con su vida. No voy a decir nada, te lo juro. Ricardo siguió escribiendo frases cortas, pero llenas de intención. Necesito pruebas. Ella no puede salirse con la suya. Ayúdame. Laura sintió un nudo en la garganta. No se había metido en esto por gusto, pero ya no había vuelta atrás. Le apretó la mano con fuerza. Vamos a hacer que paguen, dijo sin dudar. Pero tenemos que hacerlo bien, con cabeza fría. Ricardo dejó caer la pluma. Cerró los ojos agotado. Había sido mucho para un solo día, pero algo ya estaba claro. Él no iba a quedarse acostado esperando su final, iba a pelear, y lo iba a hacer en silencio, desde adentro, con cada pedazo de fuerza que le quedara. Desde afuera, nadie lo habría imaginado. Ricardo seguía acostado con la mirada perdida, respirando con ayuda de los aparatos, sin moverse más de lo necesario. Seguía siendo para todos el mismo paciente en coma de los últimos días. Pero adentro, detrás de esos ojos que apenas abría cuando nadie lo veía, había un huracán. Pensaba, analizaba y sobre todo escuchaba, y cada cosa que escuchaba la usaba para su nuevo plan. Atrapar a Valeria desde la cama donde ella lo creía muerto por dentro. Laura hizo el pacto con él. Se volvió sus ojos, sus oídos, su única conexión con el mundo real. No solo lo cuidaba, también le contaba lo que pasaba fuera del cuarto, quién preguntaba por él, quién lo mencionaba en los pasillos, quién parecía demasiado curioso. Cada noche, cuando se aseguraba de que no hubiera nadie más en el área, le entregaba la libreta y él escribía. A veces eran instrucciones, otras preguntas, y de vez en cuando solo una palabra que lo resumía todo: coraje. Una tarde, mientras Laura revisaba la hoja de signos vitales, Ricardo levantó lentamente una mano y la señaló. Ella entendió que quería escribir. Le puso la libreta sobre el pecho y le entregó la pluma. Con dificultad escribió: celular, cámara. Laura lo miró sorprendida. ¿Quieres grabarla? Él asintió despacio. ¿Dónde?, preguntó. Ricardo apuntó hacia la mesa de noche, luego al florero, después a la esquina de la televisión. Claramente estaba ideando dónde esconder el celular para grabar a Valeria sin que se diera cuenta. Laura dudó unos segundos. No era parte de su trabajo. Si alguien se enteraba, la podían correr, o peor. Pero al final lo entendió todo con una sola mirada de él. Estaba solo, y si ella no lo ayudaba, nadie más lo haría. Esa misma noche, Laura llevó su celular viejo al hospital. Lo escondió entre los tubos vacíos de una caja de vendas y esperó a que no hubiera nadie cerca. Entró al cuarto, saludó como si fuera una revisión cualquiera y cuando cerró la puerta, se acercó rápido a Ricardo. «Vamos a hacer esto bien», le dijo bajito. «Solo va a grabar video sin sonido. No podemos arriesgarnos con llamadas o mensajes. Si nos descubren, estamos fritos».
Ricardo movió la cabeza. Estaba de acuerdo. Ella escondió el celular detrás de un arreglo de flores falsas que alguien había dejado días antes. Lo acomodó de forma que apuntara directo a la cama. Solo se veía a Ricardo y la persona que se parara frente a él. Perfecto. Al día siguiente, Valeria volvió, como siempre, perfumada, arreglada, con sus lentes de sol en la cabeza y el bolso colgado al hombro. Saludó con su sonrisa falsa. Pasó por recepción sin detenerse y entró al cuarto. Laura, desde el pasillo, contaba los minutos. El celular grababa. Valeria no tardó en comenzar. «Hola, corazón», dijo con voz suave, aunque no lo miraba. «Con cariño. Hoy vi al abogado. Ya casi está todo listo. Solo falta una firma, pero como no puedes firmar, me van a dejar hacerlo como representante legal. Qué chistoso, ¿no? Yo firmando por ti para quedarme con todo. Ironías de la vida». Ricardo, inmóvil, la miraba sin parpadear. Por dentro su rabia estaba hirviendo. Lo bueno era que el celular lo estaba captando todo. Cada gesto, cada palabra, cada momento en que ella se delataba sin darse cuenta. «Ah, y David dice que hay que acelerar esto. Que si los doctores tardan más en desconectarte, vamos a tener que meter presión. ¿Tú crees? Yo metiendo presión para que te desconecten. Es una locura, pero bueno, así son las cosas». Ricardo tragó saliva con dificultad. El nombre lo golpeó directo en el pecho. David. Nunca había escuchado ese nombre antes en boca de Valeria. ¿Quién era? ¿Su amante? ¿El que la ayudaba a hacer todo esto? Ella lo miró de reojo. «No te preocupes, mi amor. Tú solo sigue dormidito. Todo va a salir bien para ti y para mí también». Le acomodó la sábana, le tocó la frente y se fue. Justo al salir del cuarto, se topó con Laura. «¿Y cómo va mi esposo?» «Sin cambios», respondió ella, sonriendo con amabilidad. «Igual que ayer». Valeria le sonrió de vuelta y siguió caminando. Laura entró al cuarto de inmediato y fue directo a revisar el celular. Lo apagó, lo guardó en el bolsillo de su pantalón y miró a Ricardo. «Ya la tenemos». Esa noche, revisaron juntos el video en un rincón del hospital cuando nadie los veía. No tenía audio, pero la imagen era clara. Se veía a Valeria hablando, señalando, haciendo gestos. Se leía en sus labios «firmar por ti», «desconectar», «David». Era suficiente para sospechar, no para acusarla legalmente, pero sí para confirmar que estaban en lo correcto. Al día siguiente, Laura volvió a colocar el celular, esta vez en otro ángulo. Cada visita de Valeria era una oportunidad para seguir juntando piezas. Mientras más hablaba, más se hundía sola. Y mientras tanto, Ricardo pensaba no solo en ella, sino en quién era David, qué tanto sabía él, qué tanto poder tenía. Porque si estaba metido hasta el cuello con Valeria, entonces no era cualquier tipo, era alguien que también podía hacerle daño. La jugada ya había empezado y Ricardo desde su cama se estaba convirtiendo en un espía, callado, débil, pero más peligroso que nunca. Valeria ya no sonreía tanto como antes. Cada vez que entraba al hospital se veía más tensa, más impaciente. Revisaba su celular a cada rato, contestaba llamadas cortas y ya ni se quedaba tanto tiempo en la habitación de Ricardo. Solo entraba, lo miraba rápido y se iba, como si estuviera esperando que algo pasara de una vez por todas. Y lo que nadie sabía era que sí, algo estaba por pasar. Porque mientras todos pensaban que ella solo era una esposa preocupada, Valeria ya estaba cocinando otro plan. Todo empezó en una cafetería a 3 cuadras del hospital. Allí estaba Valeria sentada frente a David. Él era un tipo moreno, bien vestido, con mirada dura. Usaba camisa de marca, reloj caro y hablaba siempre con voz firme, como si todo el mundo le debiera algo. Se conocían desde hacía más de un año, pero ya llevaban meses planeando cómo quedarse con todo lo de Ricardo. Al principio, Valeria tenía miedo. Ahora ya no. Ahora lo que tenía era prisa.
Esto se está tardando demasiado, dijo ella mientras revolvía su café sin mirarlo. Los doctores siguen con lo mismo, que si hay que esperar, que si puede mejorar. ¿Y si mejora? Le preguntó David mirándola serio. No va a mejorar, está acabado. No estés tan segura, respondió David. Pero si eso pasa, hay una opción más. David se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. ¿De qué estás hablando? El doctor Morales, respondió ella bajito mirando alrededor para asegurarse de que nadie la escuchara. Es viejo y está cansado. Ya me dio entrada para sugerirle desconectarlo. Solo tengo que empujarlo un poco. David la miró en silencio unos segundos. Luego asintió, despacio. ¿Y cómo vas a lograr eso? Le voy a decir que Ricardo firmó un documento de voluntad anticipada que no quiere vivir conectado a máquinas. Lo tengo listo. Solo necesita que el doctor lo acepte como válido. Le voy a meter presión. Él no quiere escándalos, y menos con un paciente así de famoso. David no dijo nada por un momento. Luego se inclinó hacia ella. Está bien, pero hazlo ya. Hoy mismo si puedes. Yo me encargo de lo demás. ¿Lo demás? Sí, que todo se vea legal. Tengo a alguien en el juzgado. Solo necesitamos que el médico esté de acuerdo. Si él dice que no hay actividad cerebral, nadie va a cuestionar nada. Valeria lo pensó un momento. Luego asintió. Lo haré. Esa tarde Valeria volvió al hospital con una carpeta negra bajo el brazo. Saludó como siempre, entró sin avisar al consultorio del doctor Morales y se sentó frente a él. Necesito hablar con usted, le dijo en cuanto cerró la puerta. El doctor la miró con cansancio. Ya la conocía. Sabía que no era una mujer fácil y que detrás de sus sonrisas había algo que no estaba bien. Lo escucho, respondió él. Valeria abrió la carpeta y le mostró un documento. Ricardo firmó esto hace 6 meses. Es una voluntad anticipada. Dice que no quiere ser conectado a máquinas si no hay esperanza de recuperación. El doctor tomó el papel. Lo leyó rápido. Luego la miró. Esto no está notariado, le dijo con el ceño fruncido, pero está firmado por él. Mire la fecha. Fue después de que su primo murió en coma. Ricardo quedó muy afectado y decidió dejar esto preparado. Yo fui testigo. El doctor lo leyó otra vez. Luego se quedó callado. Doctora, no podemos desconectar a un paciente solo porque su esposa nos lo pide, dijo con voz firme. Esto no es así de fácil. No es por mí, respondió Valeria, levantando la voz un poco. Es su voluntad. Él no quiere esto. No quería terminar como un vegetal. Me lo dijo más de una vez. Pero sigue respirando por sí solo. Tiene actividad cerebral leve. No está en muerte. Cerebral. No hay base para desconectarlo. ¿Y si empeora? ¿Va a esperar a que quede completamente muerto para hacer algo? El doctor la miró con molestia. No es una decisión que se tome a la ligera. Valeria se paró de la silla y se acercó al escritorio. Yo sé que esto lo estresa, pero también sé que usted quiere lo mejor para el paciente. Lo único que estoy pidiendo es que se considere esta opción, nada más. Si no mejora en los próximos días, actúe, con base en esto. Le dejó la carpeta encima del escritorio y se fue. Esa noche, Laura entró al cuarto con cara preocupada. Se sentó junto a Ricardo y le contó todo. Tu esposa quiere convencer al doctor de que te desconecte. Le llevó un papel. Dice que tú lo firmaste. No sé qué tan real sea, pero ya se lo dejó. Y parece que el doctor lo está pensando. Ricardo apretó la pluma con fuerza. Escribió en la libreta. Falso. Nunca firmé eso. Laura asintió. Ya lo sabía. Se nota que todo es una trampa. Ricardo respiró hondo. Después escribió, hay que grabar al doctor. Laura se quedó en silencio. Era arriesgado, pero si podían grabarlo diciendo que el documento era falso o que estaba siendo presionado, tendrían una prueba más. Así que esa misma noche, Laura volvió a colocar su celular escondido,
esta vez apuntando hacia la puerta del cuarto. Si el doctor entraba y decía algo, quedaría registrado. El problema fue que alguien más entró primero. Cerca de las 2 de la madrugada, un hombre vestido de blanco empujó la puerta sin hacer ruido. No era doctor, no era enfermero. Llevaba una gorra y una mochila negra. Caminó hasta la cama de Ricardo. Lo miró fijamente y luego sacó algo del bolsillo. Laura, que estaba en la estación de enfermeras, vio por las cámaras que alguien había entrado. Algo le dio mala espina. Se levantó corriendo y fue directo al cuarto. Cuando abrió la puerta, el hombre ya estaba a punto de inyectar algo en el suero. «¿Qué está haciendo?», gritó ella. El tipo la miró, se asustó y salió corriendo. Laura corrió detrás de él, pero no logró alcanzarlo. Solo alcanzó a ver que doblaba en el pasillo hacia las escaleras de emergencia. Cuando volvió al cuarto, Ricardo estaba pálido, asustado, pero vivo. Y entonces lo entendieron los dos. Valeria no pensaba esperar más. El susto de la noche anterior no se le bajaba a nadie. Laura no pudo dormir ni un minuto. Tenía los nervios rotos, las manos frías y el corazón hecho un nudo. Sabía que lo que pasó no fue un error ni una casualidad. Ese hombre no. Era un enfermero, ni un doctor, ni alguien perdido. Ese tipo había entrado al cuarto de Ricardo con una jeringa en la mano. Quería matarlo, no había duda. Y aunque se escapó, ella lo alcanzó a ver bien. Tenía una cicatriz larga en la ceja izquierda y un tatuaje en el cuello que se asomaba por la parte de arriba del uniforme. No olvidaría esa cara jamás. Al día siguiente, Ricardo despertó con los ojos abiertos, más alertas que nunca. Apenas vio a Laura entrar al cuarto, movió la mano pidiendo la libreta. Escribió rápido con letra temblorosa pero firme: «Quiero saber quién es David». Laura suspiró. También tenía esa duda. Desde que escucharon ese nombre, todo había cambiado. Antes solo sabían que Valeria quería deshacerse de él, pero ahora sabían que no estaba sola, que había alguien más operando desde las sombras, y ese alguien estaba dispuesto a mandar a matar. «No sé quién es», le respondió Laura mientras le cambiaba la sábana con cuidado, «pero puedo averiguarlo. Tú tranquilo, solo. Necesito un poco de tiempo». Ricardo asintió. Laura le tomó la mano y lo miró con seriedad. «Vamos a llegar al fondo de esto. Te lo juro». Esa tarde, cuando terminó su turno, Laura no se fue directo a su casa. Pasó por su hijo con su hermana y luego lo dejó con una vecina de confianza. Después tomó un camión hacia la oficina principal del Grupo Montemayor, la empresa de Ricardo. No fue con uniforme ni con identificación del hospital. Llevaba ropa normal y cara de «quiero que me dejen pasar sin sospechas». Dijo que iba a dejar un sobre para recursos humanos. El vigilante la dejó pasar sin problema. Ya dentro, caminó despacio entre los escritorios hasta que encontró una recepción donde había una lista de ejecutivos. Buscó nombre por nombre hasta que lo vio. David Salas, abogado corporativo. Laura se quedó mirando el nombre unos segundos. Sintió un hueco en el estómago. No solo existía, también trabajaba ahí. Estaba cerca, muy cerca de Ricardo desde siempre. Esperó unos minutos en el pasillo, fingiendo estar perdida, hasta que vio salir a un hombre que coincidía con la descripción. Bien vestido, moreno, alto, serio. Tenía la misma cicatriz en la ceja izquierda. No había duda. Era el mismo tipo que intentó matar a Ricardo. El mismo que ahora caminaba tranquilo hablando por celular como si no debiera nada. Laura bajó la cabeza, dio media vuelta y se fue del edificio con la piel erizada. Valeria no solo estaba con un amante, estaba con alguien que conocía cada parte de la vida de Ricardo. Alguien que sabía sus movimientos, sus cuentas, sus decisiones. Un traidor con corbata. De regreso en el camión, Laura escribió todo en una hoja doblada. Nombre, cargo, descripción, detalles del tatuaje.
Se lo iba a llevar a Ricardo esa misma noche. Mientras tanto, en el hospital, Ricardo no podía dejar de pensar en el accidente. Algo dentro de su cabeza había empezado a conectar cosas. Las imágenes del choque volvían en pedazos sueltos, el carro deslizándose, el volante sin respuesta, el golpe seco. Cerró los ojos con fuerza, intentando recordar si hubo alguna señal antes, y entonces de pronto algo se encendió. Una frase, una conversación, algo que había escuchado días antes del accidente. Estaba en su oficina. Valeria había ido a verlo para llevarle unos papeles. Ella hablaba por teléfono mientras él firmaba. No le puso atención al principio, pero ahora recordaba una parte clara. Ya quedaron los frenos, porque no quiero que se note. Ricardo abrió los ojos con furia. Se lo dijo a alguien frente a él y él no lo notó. Estaba tan metido en su rutina que no escuchó las palabras. Ahora, semanas después, le caían como un golpe en la nuca. Los frenos. No fue una falla, fue algo planeado. Laura entró al cuarto justo en ese momento. Lo vio pálido, como si hubiera visto un fantasma. Corrió a su lado y lo tomó del brazo. ¿Qué pasa? Ricardo le pidió la libreta. Escribió con fuerza. Ella saboteó el carro. Laura lo leyó y sintió un escalofrío. ¿Estás seguro? Lo dijo. La escuché antes del accidente. Ella se quedó callada un momento. Luego sacó la hoja que había escrito en el camión. Se la mostró. Él es David, tu abogado. Trabaja en tu empresa y fue el que intentó matarte anoche. Ricardo cerró los ojos con fuerza. No podía creerlo. Era alguien de confianza, alguien que había estado en reuniones con él, en fiestas, incluso en la cena de Navidad del año pasado. Le había dado acceso a todo y él, en vez de ser leal, se lo estaba quitando. Todo. ¿Quieres que haga algo más?, preguntó Laura, dispuesta a ir más lejos. Sí, quiero saber desde cuándo están juntos. Al día siguiente, Laura hizo una visita inesperada al taller donde llevaban la camioneta de Ricardo a mantenimiento. Fingió ser parte de la familia. Dijo que quería saber si había registros de las últimas revisiones. Le dijeron que la última vez fue un día antes del accidente y que quien la llevó fue David. Laura se hizo la sorprendida. No dijo nada, pero por dentro se quería tragar la tierra. Regresó al hospital con esa información. Ricardo la leyó con los ojos rojos de coraje. Escribió: él alteró el carro. Ella lo sabía. Lo planearon juntos. Se quedó unos segundos mirando al techo. Luego escribió una última frase. Me quieren muerto desde antes del accidente. Laura lo miró sin saber qué decir. El dolor de saber que todo fue una trampa era mucho. No solo estaban matándolo ahora, lo estaban matando desde antes, desde que confiaba, desde que dormía, tranquilo. Y eso era lo más duro. Desde que Laura le mostró a Ricardo la hoja con todo lo que había averiguado sobre David, algo dentro de él cambió. Ya no era solo rabia o dolor. Ahora había una necesidad. Algo le decía que tenía que adelantarse, moverse antes que ellos, o los iban a terminar aplastando. Empezó a escribir cada vez más en la libreta. Frases rápidas, casi sin pensar, planes, nombres, ideas. Laura apenas alcanzaba a seguirle el paso. Necesitamos pruebas de los pagos. Escribió un día. Tiene que haber algo, cuentas, correos, algo que los conecte. Laura lo miró preocupada. No tengo acceso a sus cosas. Ni siquiera puedo entrar a la oficina. Ricardo anotó. En mi correo hay un archivo. Se llama Contrato Noreste. Está escondido en una carpeta falsa. Ella asintió. No sabía cómo lo iba a conseguir, pero si eso podía servir para probar que David y Valeria estaban metidos hasta el cuello, lo haría. Mientras tanto, en otro rincón del hospital, David se reunía con alguien más. No era Valeria. Esta vez era el doctor Morales. Y no fue en su consultorio, fue en el estacionamiento del hospital dentro de un coche gris con los vidrios polarizados. David hablaba serio, sin rodeos.
con ese tono que usaba cuando quería que todo sonara legal, aunque fuera sucio. «Doctor, usted sabe bien lo que pasa con este paciente. No hay avance, no hay mejora». El doctor se mantenía callado, escuchaba, pero no respondía. Ella ya entregó la voluntad anticipada, está firmada. Lo único que falta es que usted diga que no hay esperanzas. «Eso no lo puedo decidir así», contestó el doctor incómodo. «Todavía hay actividad cerebral». David soltó una risa seca. «Pero mínima, muy mínima. ¿Cuánto tiempo más va a esperar?» El doctor miró por la ventana apretando el volante. «Esto no es solo decisión médica. Hay familia, medios, abogados. Si se filtra que tomamos una decisión apresurada, el hospital se va a meter en un problema». «Justamente por eso», dijo David bajando la voz, «por eso, estamos hablando aquí y no en una oficina. Nadie tiene por qué enterarse». El doctor lo miró con la mandíbula apretada. «¿Está tratando de amenazarme?» David se quedó callado unos segundos. Luego sacó un folder del asiento trasero y lo puso sobre el tablero. El doctor lo abrió. Dentro había copias de correos, nombres, documentos de pacientes antiguos, cosas que él reconoció, información que no debía estar en manos de nadie fuera del hospital. «No lo estoy amenazando, doctor», dijo David sin moverse. «Solo le estoy mostrando que no es buena idea estar en contra mía». El doctor cerró el folder y no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. David sonrió. «Bien, espero noticias pronto». El doctor bajó del coche y se fue sin mirar atrás. Esa misma tarde, Valeria llegó al hospital con cara de cansancio fingido. Saludó como siempre y fue directo al cuarto. Laura estaba ahí acomodando unas medicinas. Ricardo, como siempre, con los ojos cerrados. Valeria se acercó a él, lo miró unos segundos y le habló como si fuera una mamá calmando a un niño. «Ya casi, amor, ya casi se termina esto. Solo un par de firmas más y todo esto se acaba. Vas a poder descansar como mereces». Laura apretó los dientes, fingió que no escuchaba, pero por dentro le hervía la sangre. Apenas Valeria salió del cuarto, Laura fue directo con Ricardo. «Están empujando fuerte. Ya presionaron al doctor». Ricardo escribió. «¿Cómo lo sabes?» «Lo escuché en la estación. El doctor estaba hablando por teléfono con alguien. Mencionó que se sentía presionado, que había gente detrás, queriendo acelerar la decisión». Ricardo volvió a escribir. «Él va a ceder». «Sí, pero no todavía no. Y seguimos moviéndonos rápido». Ese mismo día, Laura fue a casa de su hermana y usó la vieja computadora de ella para meterse al correo de Ricardo. Tenía la contraseña. Era una clave antigua, pero él le había escrito cómo entrar. Buscó la carpeta que decía Proveedores 2019. Dentro encontró el archivo. No era un contrato, era un listado de transferencias bancarias, cuentas ligadas a una empresa fantasma. Todo apuntaba a un nombre: David Salas. Y no solo eso, también había pagos a una mujer llamada Claudia, quien aparecía como proveedora de eventos. Laura tomó fotos de todo con su celular. Cuando buscó el nombre de Claudia en redes, encontró algo que la dejó helada. Era la misma mujer que David había presentado en una fiesta como su prima, pero en las fotos recientes salían juntos, besándose. No era prima, era su otra mujer, una que también parecía metida en el juego. Al regresar al hospital, Laura le mostró todo a Ricardo. Él no dijo nada, solo se quedó mirando el techo con los ojos abiertos. Luego escribió una sola palabra: asco. Todo era una farsa. Las caras, las reuniones, la confianza. David no solo era su abogado, era un tipo que llevaba tiempo comiéndole el terreno, robándole por debajo del agua, y además andaba con Valeria. Y por si fuera poco, tenía a otra mujer metida también en sus negocios sucios. Esa noche, el doctor Morales no fue al cuarto como siempre. Laura lo vio pasar, pero no entró. Solo miró la puerta desde lejos y siguió caminando. Estaba asustado,
tal vez más que todos. Y ahí fue cuando Ricardo escribió algo que cambiaría todo. Si él se rinde, tú te tienes que ir, estás en peligro. Laura lo leyó y se le llenaron los ojos de lágrimas. No me voy a ir. Si te vas, si me desconectan, no puedes estar aquí. Te van a echar la culpa. No voy a dejarte solo. No, ahora. Ricardo le apretó la mano. No dijo más. No hacía falta porque en ese momento los dos sabían que ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora era una guerra y ya había amenazas volando por todos lados. Laura ya no dormía bien. Cada noche se despertaba con la sensación de que alguien la estaba viendo. Revisaba la puerta de su casa 3 veces antes de acostarse, y cada vez que su hijo tosía en la madrugada, pensaba que algo malo iba a pasar. Tenía miedo, pero seguía. En el hospital, Ricardo ya no escribía tanto, solo lo necesario. Le dolía la mano y la cabeza también. A veces se le nublaba la vista, otras veces no podía sostener la pluma, pero su mente seguía despierta. Cada vez que podía hablaba con Laura por señas o escribía 1 o 2 palabras, y todas las palabras apuntaban a lo mismo, encontrar algo que los hundiera. Laura sabía que las transferencias que encontró en el correo eran fuertes, pero no suficientes. Se necesitaba una prueba más directa, algo que vinculara a Valeria y a David con el accidente. Una grabación, una confesión, algo en su propia voz, porque de nada servía todo lo demás si no podían demostrar que querían matarlo desde antes del choque. Así que empezó a buscar a alguien que supiera de tecnología. No podía confiar en cualquiera. Se acordó de Antonio, un excompañero de secundaria que ahora arreglaba celulares, tablets, cámaras, todo lo que tuviera cables. Le escribió por mensaje sin decirle demasiado. Quedaron de verse en un parque lejos del hospital. Llevó los videos que ya tenía en el celular y le explicó lo que necesitaba. Una cámara oculta, pequeña, que grabara audio y video sin llamar la atención. ¿Qué estás haciendo, Laura?, le preguntó Antonio medio en broma, pero con cara seria. Ayudando a alguien que está vivo y todos creen que está muerto. Antonio no preguntó más. Le dio una microcámara en forma de llavero. Le dijo cómo encenderla, cómo revisar lo grabado y cómo ocultarla bien. Laura le dio las gracias y se fue directo al hospital. Esa misma noche, aprovechando que el personal andaba distraído por una urgencia en otro piso, entró al cuarto de Ricardo y colocó la cámara en el estante donde estaban los libros que nadie leía. Apuntaba directo al sillón donde siempre se sentaba Valeria cuando venía. Todo tenía que parecer igual que siempre. Al día siguiente, Valeria llegó con su ropa cara, sus uñas pintadas perfectas y su sonrisa hipócrita. Entró como si nada, saludó, se acomodó en el sillón y sacó su celular. Lo desbloqueó, revisó unos mensajes y luego marcó un número. «Hola, mi amor», dijo bajito. «Aquí estoy, ya sabes, en el circo de siempre». Hizo una pausa escuchando del otro lado. «No, nada ha cambiado. Sigue igual. No se mueve, no reacciona, no habla. Ya ni siquiera abre los ojos. Es cuestión de días. Sí, el doctor está más tranquilo ahora. Creo que ya entendió. Le dejé claro que si no firma pronto va a tener problemas. Además, ya le dije a David que lo vigile. Ese viejo no va a aguantar la presión». Ricardo la miraba sin moverse. Por dentro hervía. «Sí, ya sé», decía Valeria, «pero no quiero que tú te ensucies las manos. Para eso contratamos a ese tipo. Si vuelve a fallar, buscaré otro». Ricardo sintió que le faltaba el aire. «Contratamos a ese tipo». Lo decía así, sin miedo, como si fuera cualquier cosa, como si mandar matar a alguien fuera lo mismo que pedir comida. Valeria colgó, se levantó, se acercó a la cama y le acomodó la cobija. Le habló al oído como siempre. «Ya falta poco. Pronto todo esto se va a acabar». Salió del cuarto y cerró la puerta suave. Laura, que estaba esperándola desde el pasillo, entró de inmediato. Fue directo a la cámara, la apagó y la guardó en su mochila. No dijo nada, solo miró a Ricardo.
Él, con los ojos abiertos, sabía que lo tenían. Tenían lo que necesitaban. «Esto va a servir», le dijo Laura, sentándose junto a él. «Ahora sí la tenemos». Pero antes de hacer cualquier movimiento, necesitaban cubrirse bien. No podían llevarlo a la policía sin antes hablar con alguien que no estuviera comprado. Ricardo escribió en la libreta: «Contacta a Carlos Navarro, notario». Laura lo apuntó. Al día siguiente fue a buscarlo. La oficina estaba en un edificio pequeño con paredes color crema y plantas marchitas en la entrada. Carlos era un señor de unos 60 años, con lentes gruesos y voz ronca. Cuando Laura le dijo que venía de parte de Ricardo, se puso serio al instante. Cerró la puerta, bajó la persiana y le pidió que hablara claro. Laura le contó todo: el accidente, el coma, el despertar, la traición, los videos, todo. Ricardo está vivo y está fingiendo estar inconsciente porque su esposa quiere matarlo, dijo con los ojos llenos de rabia. Y el abogado está metido hasta el cuello con ella. Carlos no dijo nada por un rato, solo respiró hondo y luego se paró de su silla. «Voy a verlo yo mismo». Esa misma tarde, Carlos llegó al hospital fingiendo que iba a visitar a un pariente. Laura lo pasó sin que nadie lo viera. Cerraron la puerta y Ricardo, al ver al viejo notario, rompió a llorar, no con lágrimas escandalosas, sino con la cara torcida del dolor más profundo. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Carlos se acercó, le tomó la mano y sin decir una sola palabra, supo todo. «Vamos a hacer esto bien», le dijo. «Pero necesito tiempo». Ricardo escribió: «No tenemos mucho». Esa noche alguien dejó una nota debajo de la puerta de la casa de Laura. Era un papel blanco, sin firma, sin nombres, sin letras grandes. Solo decía: «No te metas donde no te llaman». Ella la leyó en silencio. No se la enseñó a nadie. Solo la guardó en su bolso y se fue al hospital como si nada, porque ahora ya no se trataba de pruebas, se trataba de sobrevivir. El video ya estaba en manos de Carlos Navarro. El notario lo vio completo 2 veces en silencio. No hizo preguntas, no dudó. Cuando terminó, miró a Laura con los ojos bien abiertos. «Esto es fuerte, no se puede entregar así nomás». Entonces Carlos miró a Ricardo, que seguía acostado en la cama con la cara firme, sin miedo. «Vamos a hacer algo grande, algo que los desarme por completo. Pero necesitas estar de acuerdo, Ricardo, porque esto no se hace a la mitad». Ricardo pidió la libreta. Escribió solo 3 palabras: «Estoy listo, ya». Carlos se frotó las manos. Tenía un plan. Laura no entendía del todo, pero confió. Ricardo también. Era eso, o esperar a que David apareciera con otra jeringa. El plan era fingir su muerte. Sí, así como en las películas, pero esta vez era real. Tenía que parecer completamente legal, sin dejar dudas. Carlos se encargaría del acta falsa, del certificado médico y de avisar solo a ciertas personas. Nadie del hospital sabría. Solo Laura, el notario, un enfermero de confianza y un doctor retirado que aún tenía acceso a papelería oficial. Ricardo no solo desaparecería del hospital, también del mundo. Primero lo trasladaron a un cuarto aislado, supuestamente para cuidados especiales. Lo hicieron de noche, sin que nadie lo viera, tapado por completo, monitoreado por aparatos falsos. Al día siguiente, el cuarto quedó vacío. El rumor se esparció rápido. El paciente millonario había muerto. Valeria se enteró por llamada. Fue la propia Laura quien la contactó. «Señora Valeria, lo siento mucho. Ricardo falleció esta madrugada». No resistió. Hubo un silencio raro del otro lado del teléfono. Ni un grito, ni una sola lágrima. Solo una frase que Laura nunca olvidaría. ¿Ya lo declararon oficialmente? Sí. El acta está firmada por el doctor Romero. Ah, bueno, gracias por avisar. Colgó sin más. A los 20 minutos, Valeria llegó al hospital con una bufanda negra, sin maquillaje y una cara que fingía tristeza.
Saludó a todos con voz bajita, pidió ver el cuerpo y le dijeron que ya no estaba, que lo habían trasladado al forense directamente por órdenes del notario. Se molestó, claro, pero no hizo escándalo. Solo pidió una copia del acta. Se la dieron. Falsa, pero tan bien hecha que nadie dudó. David llegó más tarde. No dijo nada. Solo se paró en la entrada del hospital, sacó el celular y marcó. Ya está hecho. Desde la otra habitación, Ricardo lo vio todo por una cámara pequeña conectada a una tablet. Carlos la había instalado horas antes. David se veía tranquilo, casi feliz. Se rascó la barbilla, sonrió leve y caminó hacia el estacionamiento. Ricardo lo miró con los ojos llenos de fuego. Esa misma noche, Valeria organizó una reunión privada en su casa. No era velorio. No había fotos de Ricardo, ni flores, ni rezos, solo vino caro, canapés y música de fondo. David llegó con Claudia, la supuesta prima. Se abrazaban sin disimulo. Varios conocidos se veían incómodos, pero nadie decía nada. Todos sabían algo, pero nadie se atrevía a hablar. Por fin, dijo Valeria alzando una copa, por fin. Mientras tanto, en una cabaña lejos de la ciudad, Ricardo tomaba agua con sorbos lentos. Estaba débil, sí, pero vivo. Tenía una venda en el brazo y un suero colgado de una rama improvisada. Laura estaba a su lado, leyéndole en voz alta todo lo que se publicaba en redes. La noticia de su muerte era tendencia. Empresario regio Montemayor fallece tras semanas en coma. Se apaga una mente brillante de los negocios. Su esposa será la heredera principal. Ricardo sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió de verdad. ¿Ya están cayendo?, le preguntó con un gesto. Laura asintió. Ya. Carlos llegó con más buenas noticias. La prensa estaba comiendo el cuento. El banco había bloqueado las cuentas por protocolo y nadie podía mover un peso sin la lectura oficial del testamento. La fecha sería en 5 días. En esa lectura todos los involucrados estarían presentes: familia, abogados, representantes de la empresa, medios. Y ahí, en ese momento, iba a pasar algo que nadie veía venir. Ricardo solo pidió una cosa más. Quiero verla. Quiero que me mire cuando todo se caiga. Carlos lo miró en silencio. Luego asintió. La va a ver, te lo aseguro. Durante esos días, Laura se encargó de seguir a David. Lo veía entrar a la oficina de Ricardo como si fuera el nuevo dueño. Revisaba documentos, llamaba a empleados, movía cosas. También se encontró con Valeria varias veces, siempre en lugares discretos, siempre abrazados. Parecían felices, como si ya todo fuera de ellos, y eso era lo más peligroso: la confianza. Ricardo cada noche veía las grabaciones, cada sonrisa de Valeria, cada movimiento de David. Guardaba todo en una memoria. Iban a usarlo, no ahora, pero en el momento exacto. Cuando faltaba un solo día para la lectura del testamento, Valeria recibió un mensaje anónimo. «Te vas a sorprender. Nos vemos mañana». Pensó que era algún detalle del abogado. No le dio importancia. Ricardo, desde la cabaña, solo escribió una última frase en su libreta. Llegó la hora. El salón estaba lleno. Había aire acondicionado, café caro y agua embotellada en las mesas. Era uno de esos lugares elegantes donde se hacen las juntas importantes. Una pared de cristal dejaba ver parte de la ciudad desde lo alto. La mayoría de los asistentes iban vestidos de negro, como si estuvieran de luto, pero sin mostrar una sola lágrima. Era puro teatro. Nadie parecía triste. Algunos murmuraban cosas sobre el dinero, la empresa y qué iba a pasar ahora con todo eso. Valeria entró con paso lento, acompañada de David. Traía un vestido oscuro ajustado, unos lentes grandes y ese peinado perfecto que parecía hecho por alguien que no había llorado ni 5 segundos. David iba con saco gris, sin corbata, con cara seria, pero sin nervios. Ambos se sentaron cerca del frente en la mesa principal,
como si ya supieran que todo les pertenecía. En una esquina estaba Carlos Navarro, el notario, con su maletín negro, su voz ronca y cara de póker. Se paró frente a todos, miró alrededor y habló con firmeza. Gracias por venir. Hoy se hará la lectura oficial del testamento del señor Ricardo Montemayor. Valeria puso cara de sufrida, se cruzó de brazos y suspiró. David solo miraba fijamente al notario, esperando escuchar la palabra heredera. Antes de comenzar, dijo Carlos abriendo, y su maletín. Es importante aclarar que este testamento fue modificado por el señor Montemayor semanas antes del accidente. Fue firmado ante mí con plena conciencia de sus decisiones y está registrado legalmente. Valeria levantó la ceja. Eso no lo esperaba. ¿Cómo que fue modificado? Carlos no respondió. Solo sacó un folder y empezó a leer. Yo, Ricardo Montemayor, en uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi única voluntad válida en caso de fallecimiento. Hago estos cambios sabiendo que no todos estarán de acuerdo, pero con la plena intención de proteger lo que construí. Hubo murmullos. Nadie se movía mucho, pero se sentía el ambiente tenso. Valeria tragó saliva. No entendía qué estaba pasando. Dejo como única persona, con acceso directo y total a mis cuentas personales, acciones y propiedades, al licenciado Carlos Navarro, quien deberá administrar todo hasta que se cumpla una última condición. Valeria apretó la mandíbula. David la miró de reojo. Eso no era lo que habían planeado. La condición es simple, que se reproduzca un video grabado por mí mismo el día 6 de marzo del presente año. En ese momento Carlos sacó una laptop del maletín, la conectó al proyector, bajó las luces del salón y le dio play al archivo. El video comenzó. Ahí estaba Ricardo sentado en una silla, con la cara todavía lastimada por el accidente. Miraba a la cámara directo con los ojos encendidos. No hablaba como un enfermo, hablaba como alguien que venía con todo. Si estás viendo esto es porque Valeria pensó que se me había salido con la suya. Hubo un silencio pesado. Todos voltearon a verla. Ella no decía nada, solo miraba la pantalla tiesa. Durante semanas fingí estar inconsciente para descubrir lo que estaba pasando a mi alrededor. Y lo que descubrí fue que mi esposa, la mujer con la que dormía cada noche, planeaba matarme. David se puso tenso. Empezó a mirar a la salida, pero no se movió. La atención de todos estaba en el video. Escuché cómo decía que no iba a despertar, cómo hablaba con otro hombre al que llamaba mi amor, cómo tramaban quedarse con todo lo mío. También escuché su plan para desconectarme y vi con mis propios ojos cómo intentaron matarme en la cama del hospital. En la pantalla, Ricardo sacó unos papeles y los mostró a la cámara. Aquí están las transferencias a cuentas fantasmas, los contratos falsos y la conexión directa entre David Salas y una empresa de nombre inventado. Todo está aquí. Carlos pausó el video un segundo, levantó un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. Aquí están las pruebas, copias certificadas. Las originales ya fueron entregadas a la fiscalía. Valeria se paró de golpe. Esto es mentira. Ese video es falso. Carlos no se inmutó. Usted no sabía que él estaba vivo, señora, y eso la traicionó. En cada palabra, en cada gesto, todo fue grabado y todo se revisó por peritos. David también se levantó. Esto es un show, no tiene validez legal. El acta de defunción es falsa, interrumpió Carlos. Falsa porque Ricardo no está muerto. Las luces se apagaron por completo. En la pantalla apareció otro video grabado apenas 2 días antes. Ricardo, con la cara más delgada, pero con los ojos vivos, se quitaba una mascarilla de oxígeno y hablaba directo. «Estoy vivo y quiero justicia». Los gritos empezaron. Una mujer se desmayó. Un tipo se levantó para llamar a alguien por teléfono. David intentó correr, pero en la entrada ya estaban 2 agentes federales esperando. Lo esposaron ahí mismo,
Valeria solo se quedó parada sin moverse con la cara blanca como papel. No entendía cómo todo se les había venido abajo en cuestión de minutos. Ricardo no estaba muerto y todo lo que habían hecho, todo lo que habían dicho creyendo que nadie los escuchaba, ahora estaba grabado, confirmado, sellado. Carlos cerró su maletín, caminó despacio por el salón y dijo lo último. El resto del testamento será leído cuando el señor Montemayor lo indique personalmente. Y entonces todos lo entendieron. Esto apenas comenzaba. Valeria no fue arrestada ese día. La dejaron ir no porque no tuvieran pruebas, sino porque el proceso legal todavía tenía pasos que seguir. Su abogado logró que no la detuvieran de inmediato, diciendo que todo estaba en revisión. Pero desde que salió del salón de la lectura del testamento, su vida ya no volvió a ser la misma. Los medios la siguieron hasta el coche y aunque intentó esconderse detrás de sus lentes oscuros, no sirvió de nada. Ya todo el país había visto su cara en la tele, en los videos filtrados en las redes, la esposa que quería ver muerto a su esposo millonario. Ese era su nuevo nombre. David no corrió con la misma suerte. Lo subieron directo a una patrulla y se lo llevaron esposado. Intentó decir que era inocente, que todo era un invento, que el video estaba editado, pero nadie le creyó. La sonrisa que traía cuando llegó al evento se le borró en segundos. Y Claudia, su supuesta prima, no apareció por ningún lado. Se fue. Desapareció como si ya supiera que ese día todo se iba a venir abajo. Ricardo no fue al evento. No necesitaba estar ahí físicamente. Con lo que hizo bastó. Se quedó en la cabaña viendo todo por la tablet junto a Laura y Carlos. Cuando terminó el video, no dijo nada. Solo cerró los ojos y se quedó en silencio por un rato largo, como si todo el peso de los días, las traiciones, los planes, el miedo, se le hubiera soltado de golpe. «Ahora sí, cabrón, ya estás de vuelta», dijo Laura sentada a su lado tomándole la mano. Pero lo más fuerte aún no pasaba. 2 días después se convocó una segunda reunión, esta vez para leer el testamento completo, pero ahora con Ricardo presente, no en persona todavía, sino por videollamada. La pantalla gigante del salón mostraba su rostro. Se veía más flaco, con barba de días, pero con los ojos vivos. Nadie se atrevía a decir nada. Valeria entró sin hablar. Se sentó sola, sin David, sin nadie. Tenía el rostro duro, sin maquillaje, sin esa seguridad que siempre traía puesta. Carlos comenzó a leer la parte que faltaba. Dejo mis bienes, acciones, propiedades y fondos a nombre de Fundación Montemayor, creada con el propósito de apoyar a jóvenes sin recursos para estudiar. Dejo a mi familia lo que por derecho les corresponde, pero a Valeria Dávila no le dejo nada, no porque no la haya amado en su momento, sino porque intentó matarme. Valeria apretó los labios, no se movió. Tampoco dejo nada a David Salas, el abogado en quien confié, el amigo que resultó ser una víbora. Los murmullos empezaron. Todos los asistentes se veían entre sí, sorprendidos, aunque ya lo sospechaban. Ricardo seguía mirando desde la pantalla sin mover un músculo. A quienes jugaron conmigo les dejó algo mejor que el dinero. La vergüenza pública, la caída, la memoria de que todo lo que hicieron creyendo que nadie los veía, terminó siendo lo que los destruyó. Valeria se paró de la silla, caminó hasta la puerta. No dijo nada, solo se fue. Sabía que ya no podía pelear, que todo se había perdido, pero no todo terminó ahí. Esa misma tarde llegaron notificaciones a varios bancos. Las cuentas de Valeria y David fueron congeladas. Las propiedades que compraron a nombre de terceros fueron investigadas. La empresa fantasma que David usaba fue cerrada. Los movimientos que habían hecho durante meses salieron a la luz como si alguien hubiera levantado una sábana sucia. Y lo más doloroso para ellos fue esto.
Nada de lo que robaron les sirvió. Ni una casa, ni un peso. Todo era parte de una red de trampa y falsedad que ahora estaba bajo la lupa de Hacienda. Ricardo no quería venganza, quería justicia, y eso era justo lo que estaba pasando. Los medios hicieron fiesta. Había titulares por todos lados. El millonario que fingió estar muerto para atrapar a su esposa. El plan perfecto que se cayó con una llamada. La enfermera clave en la verdad del caso Montemayor. Laura, aunque al principio tenía miedo de tanta atención, se mantuvo firme. No dio entrevistas, no habló con la prensa. Solo dijo una vez en la puerta del hospital que lo único que hizo fue cuidar a alguien que no merecía morir así. Luego desapareció un tiempo por seguridad. Mientras tanto, en la cabaña, Ricardo pensaba. No hablaba mucho, pero escribía todos los días. Anotaba ideas, nombres, recuerdos. Todo lo que le había dolido lo estaba dejando ahí como si necesitara vaciarse por dentro. A veces Laura lo acompañaba, le leía el periódico o lo ayudaba a escribir. Carlos venía de vez en cuando a revisar temas legales, pero el ambiente era otro. Ya no había tensión, solo calma. Una calma rara, como la que queda después de un terremoto, hasta que llegó la llamada. Un agente le informó a Carlos que David había ofrecido un trato. Hablaría si le reducían la condena. Y lo primero que dijo fue algo que nadie esperaba. Valeria no fue la que planeó todo. Carlos, al escuchar eso, le pasó la información a Ricardo. Al principio no lo creyó. ¿Cómo que no? Después de todo lo que escuchó, de todo lo que vio, pero luego el agente dio más detalles. Dijo que David aseguró que alguien más estaba detrás de todo. Alguien que les dio el primer empujón, un hombre, uno que Ricardo conocía. Y ahí todo volvió a girar, porque al parecer la traición no había empezado con Valeria, ni siquiera con David. Había alguien más en la historia, alguien que todavía no había salido a la luz. Era de noche y la lluvia caía con fuerza. En la cabaña, Laura y Ricardo cenaban en silencio. Pan, tostado, té caliente y el mismo noticiero de siempre en la tele. Todo parecía tranquilo, al menos por ahora. Pero Ricardo no estaba relajado. Desde que Carlos le contó que David había dicho que había otra persona detrás del plan, no podía dejar de pensar en eso. ¿Quién más podía estar metido? ¿A quién más había dejado entrar tan cerca como para saber todo sobre su vida? Laura lo notó nervioso. Le tocó la mano. ¿Estás bien? Él asintió, pero con cara de que no. Había algo que no cerraba, algo que no había visto, pero que siempre estuvo ahí. Carlos llegó un rato después, empapado, con una carpeta en la mano y cara de sorpresa. Ni siquiera saludó como siempre. Apenas cruzó la puerta, soltó. Hay un video, uno nuevo. Laura se levantó de la mesa. ¿Qué video? Lo grabó David con su celular antes de que lo atraparan. Lo tenía escondido en la nube. Pensó que nadie lo encontraría, pero la fiscalía revisó todo y encontraron esto. Sacó su laptop, la encendió en la mesa y buscó el archivo. El video se titulaba solo con una fecha, 27 de febrero MP4. Carlos dio doble clic. Ricardo y Laura se acercaron. El video empezó con mala calidad, algo tembloroso. Se veía un estacionamiento subterráneo de noche. El celular estaba grabando desde el tablero de un coche. Había dos personas hablando afuera del vehículo. Uno era David. El otro al principio no se distinguía. Todo va a salir bien, decía David en el video. Ya revisamos el carro. El mecánico dejó los frenos listos para fallar a PIN 100. Los 5 minutos. ¿Estás seguro? La voz del otro tipo era gruesa, familiar, demasiado familiar. Sí, Valeria no sospecha nada. Va a creer que el accidente fue su idea. Laura volteó a ver a Ricardo de inmediato. Él se quedó congelado. ¿Quién es ese?, preguntó Laura, aunque ya se lo temía. El hombre en el video se giró de frente a la cámara por unos segundos. Llevaba una gorra y lentes,
pero era inconfundible. «No puede ser», soltó Carlos. Era Armando Montemayor, el primo de Ricardo, su socio desde hace años, su amigo de la infancia, el que lo acompañó en la apertura de la primera sucursal de su empresa, el que siempre estuvo en su casa, en su mesa, en sus fiestas. «Armando», dijo Laura en voz baja. «Él fue el que empezó todo». En el video, Armando seguía hablando con David. «Solo asegúrate de que no quede nada que lo conecte conmigo. Si ella se ensucia las manos, mejor, pero quiero que se largue del mapa. ¿Quedó claro?» David asentía serio. «Sí, patrón. Va a aparecer un accidente. Nada raro». Ricardo se levantó de la silla con dificultad. Temblaba de coraje. Quería gritar, pero no le salía la voz. Llevó la mano a la mesa, tomó la libreta y escribió con fuerza. «Me traicionó desde el principio». Carlos cerró la laptop. «Esto cambia todo». «¿Sabía Valeria?», preguntó Laura. «No al principio», dijo Carlos. «Pero luego se sumó al plan y le siguió el juego. Por eso todo cuadraba, por eso actuaban como si ya lo tuvieran ganado, porque era más grande de lo que pensábamos». Ricardo se dejó caer en la silla. No sabía si reír, llorar o romper todo ese tiempo buscando al enemigo, y lo tenía justo en su propia sangre. Armando, el que le decía hermano, el que le daba abrazos en Navidad, el que lloró en su boda. Él fue el que mandó a David, él fue el que puso la idea en la cabeza de Valeria, él fue el que quería quedarse con todo. «¿Por qué?», preguntó Laura, aunque ya conocía la respuesta. «Dinero», respondió Carlos, «y poder». Armando siempre quiso el control de la empresa, pero Ricardo nunca se lo dio. Siempre lo mantuvo como socio secundario, y eso le ardía. Laura miró a Ricardo. «¿Te diste cuenta alguna vez?». Él negó con la cabeza. «Nunca. Armando siempre se portó como el primo perfecto. Pero ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Comentarios raros, actitudes raras, y una vez, una discusión sobre una inversión que Armando quería hacer sin consultar. Ricardo lo detuvo y eso lo molestó, pero nunca imaginó que llegaría a eso. Carlos sacó el celular y llamó a un contacto de la fiscalía. «Tenemos otro nombre, uno más grande. Manda un equipo ahora mismo». Esa noche las autoridades fueron por Armando. Lo encontraron en su casa de San Pedro bebiendo vino y viendo una película. Cuando le mostraron el video, no dijo nada, solo se rió y les dijo: «Tardaron más de lo que pensé». Lo esposaron sin escándalo. Solo un par de cámaras lo grabaron saliendo por la puerta con cara de «me vale todo», pero por dentro sabía que estaba acabado. Ricardo lo vio en las noticias, en silencio, sin moverse, solo respirando fuerte, como quien se obliga a no quebrarse, porque esa traición dolía más que todas. El caso Montemayor estaba en boca de todos. Ya no solo eran titulares de prensa o videos en redes, ahora estaban en noticieros nacionales, en programas de chismes, hasta en podcasts. Todos opinaban, todos armaban teorías y todos querían ver cómo terminaba esa historia. La esposa traidora, el abogado corrupto, el primo doble cara y Ricardo, el millonario que venció a todos fingiendo estar muerto. El juicio empezó una semana después de la detención de Armando. Se armó un operativo especial por seguridad. El juzgado estaba rodeado de policías, camionetas blindadas y reporteros empujándose por sacar la mejor toma. Adentro las cosas no estaban menos intensas. El juez era un señor de cara dura, cabello blanco y voz grave. La sala estaba llena de abogados, testigos, prensa autorizada y 3 cámaras oficiales transmitiendo a todo el país. Ricardo llegó en silla de ruedas, flaco, pero con la cabeza en alto. Laura iba a su lado. Él no quería cámaras ni aplausos, pero era necesario que lo vieran, que supieran que no era un fantasma ni una historia de película. Estaba vivo y estaba ahí para enfrentarlos. Armando entró por la otra puerta con traje caro, bien peinado y con cara de
A mí nadie me toca. Sonrió para las cámaras. No parecía nervioso, parecía listo para jugar sucio. David entró después, más callado, esposado, con la cara derrotada. Y luego Valeria, sin lentes, sin peinados, sin maquillaje, con el cabello recogido y un suéter viejo que no le conocían. Parecía otra persona, como si ya no quedara nada de esa mujer que sonreía con superioridad semanas antes. La primera bomba explotó rápido. Armando desde el principio negó todo. Todo eso es un montaje, me quieren culpar por celos, por envidia. Yo no hice nada. Pero el juez ya tenía los videos, ya había escuchado las grabaciones y los testigos empezaron a hablar. Primero, el mecánico que alteró los frenos dijo que David lo contrató y que Armando fue quien le dio las instrucciones. Luego, el trabajador de la empresa de eventos que contó cómo Claudia recibía pagos a nombre de David y Valeria. Laura también subió al estrado, contó todo, cómo escuchó la llamada, cómo Ricardo despertó, cómo grabaron a Valeria hablando sin saber que él ya estaba consciente. Contó lo del intento de asesinato en el hospital. El silencio en la sala era total. Todos escuchaban con la boca abierta. Nadie podía creer que una enfermera común hubiera sido la clave para desbaratar una red así de podrida. El abogado de Armando intentó de todo, que las pruebas no eran legales, que Ricardo estaba alterado, que Laura estaba metida por interés, pero nada funcionó. Todo estaba sólido, todo estaba armado con tiempo, con cuidado, con pruebas reales, hasta que apareció el obstáculo más grande. El juez que llevaba el caso era el licenciado Velasco, y Ricardo lo conocía. No bien, pero sabía quién era. Un tipo difícil que en el pasado había ayudado a Armando en un par de pleitos legales. No era alguien confiable, y apenas empezaron los alegatos finales, se notó su juego. Primero, empezó a dudar de la validez del testamento. ¿Y si fue manipulado?, preguntó mirando a Carlos Navarro con desconfianza. ¿Cómo sabemos que Ricardo estaba en condiciones mentales para firmar? Luego puso en duda el video del estacionamiento. Hay peritos que confirmen que no fue editado. Los abogados de Ricardo saltaron de inmediato. Había peritos, había firmas, había todo, pero el juez seguía buscando excusas. Parecía que estaba ganando tiempo. Parecía que no quería que el juicio avanzara tan rápido, como si estuviera esperando algo más o a alguien más. Y entonces se notó todo más claro. Armando tenía conexión con Velasco. No era solo que se conocieran, era más. David lo dijo en una de las declaraciones grabadas por la fiscalía. Si pasa algo, el juez ya sabe qué hacer. Laura lo escuchó y se le hizo un nudo en el estómago. Está comprado, le dijo a Ricardo en voz baja. No quiere que los declaren culpables. Ricardo cerró los ojos apretando los dientes. Otra traición, otra pieza corrupta en el sistema. Pero no se quedó callado. Pidió la palabra. El juez dudó, pero se la dio. Ricardo se paró, con trabajo, pero firme, caminó hasta el estrado con ayuda de Laura. Se paró frente a todos y habló claro, fuerte, sin miedo. Estoy vivo porque luché cada día en silencio, porque confié en las personas correctas, pero también estoy aquí para señalar a los que se creen intocables, a los que se escudan en la ley para hacer sus porquerías. Miró al juez directo a los ojos. Y si este juicio termina siendo otro teatro, voy a salir y mostrarle al país entero cómo funciona su sistema. Con nombres, con pruebas, con todo. Silencio total. Ricardo volvió a su lugar. Ese día no se dictó sentencia. El juez pidió revisar a fondo todo. Dijo que tomaría unos días, pero ya no. Había marcha atrás. Las cámaras ya habían transmitido todo, la gente ya había elegido su lado, y en la calle, en redes, en noticieros, todos decían lo mismo. Si no hay justicia, va a arder todo. Después del juicio, Ricardo regresó a la cabaña más cansado que nunca.
No era por el cuerpo, aunque todavía le dolía todo, era por la impotencia. Lo habían dicho todo, lo habían mostrado todo, pero el juez seguía con la misma cara de «déjenme pensarlo». Estaba claro que algo se cocía en lo oscuro, y si no hacían algo rápido, todo el plan podía venirse abajo. Laura lo notó más serio esa noche. Se sentaron afuera con una cobija sobre las piernas y un termo de café entre los dos. El cielo estaba lleno de nubes, como si también estuviera a punto de reventar. «No te puedes rendir», le dijo ella sin mirarlo. «Ya llegaste hasta aquí». Ricardo no respondió, solo respiró hondo. Luego escribió en su libreta: «Lo tengo que hacer yo». ¿El qué? Salir, dar la cara en persona. Laura parpadeó. ¿A qué te refieres? Un mensaje en vivo para todos. Laura se quedó en silencio. Era peligroso, demasiado, pero tal vez necesario. Al día siguiente, Carlos llegó con la misma preocupación en la cara. Le contaron el plan. Al principio dijo que no. Luego pensó un rato y terminó aceptando. «Si vamos a sacudir al juez, que sea fuerte». Se pusieron en contacto con una reportera conocida por decir las cosas como son. Nada de arreglos, nada de mordidas. Se llamaba Sofía Robles. Había estado cubriendo el caso desde el principio. Ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Lo único que pidió fue que fuera en vivo, sin cortes, sin censura. La entrevista se organizó en menos de 24 horas. Usaron una bodega abandonada a las afueras de Monterrey. Carlos se encargó de la seguridad. Laura preparó el espacio. Ricardo llegó en una camioneta blindada, cubierto hasta la cabeza. Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie, excepto ellos. El reloj marcaba las 8 de la noche cuando las cámaras se encendieron. La transmisión salió por televisión abierta y por todas las plataformas en línea. El anuncio se había hecho solo 1 hora antes, pero ya había millones conectados. La pantalla se puso negra por unos segundos y luego apareció ella, la reportera, mirando directo a la cámara. «Señoras y señores, buenas noches. Lo que van a ver no es una entrevista cualquiera. Es un mensaje que podría cambiar el rumbo de todo un caso y de todo un país». La cámara giró lentamente, y ahí estaba Ricardo Montemayor sentado con un saco negro, más flaco que antes, pero con los ojos igual de vivos. No era un fantasma, no era un rumor, estaba ahí hablando por primera vez desde su muerte. La reportera no dijo nada más, solo le entregó el micrófono. Ricardo lo sostuvo con firmeza, se aclaró la garganta y habló despacio. «Me llamo Ricardo Montemayor y estoy vivo». La transmisión se volvió viral en segundos. Los comentarios explotaban. «Es él. Volvió. No estaba muerto. Valeria, que se pudran todos». Ricardo continuó. «Fingí mi muerte, porque no tenía otra salida, porque si seguía acostado en esa cama, ellos me iban a enterrar. No solo físicamente, también legalmente, públicamente. Me querían borrar». Respiró profundo. Se notaba cansado, pero decidido. Durante semanas vi cómo se reían de mí, cómo hablaban de matarme como si fuera cualquier cosa. Grabé sus palabras, guardé sus movimientos. Descubrí que no era solo una traición de pareja, era algo más grande. Hizo una pausa. Mi primo Armando, el hombre en quien confié desde 1900. Niño, él fue el que empezó todo. Quería lo que yo tenía, el poder, la empresa, el control, y se alió con mi esposa y mi abogado para lograrlo. No me lo contaron, lo vi. Está en los videos, está en las pruebas, y aunque ahora están en juicio, hay un obstáculo más. Ahí se quedó viendo la cámara con dureza. Un juez que no quiere justicia, que juega con el tiempo, que está vendido, que se esconde detrás de protocolos mientras los culpables se burlan. Le temblaba la voz, pero no se quebró. No. Estoy aquí para pedir lástima. Estoy aquí para decir que si esto se cae por culpa de uno más del sistema, voy a hablar con nombres, con fechas, con documentos. No me van a callar. Se hizo un silencio largo. La cámara se acercó a su rostro. No tenía miedo. No le quedaba nada que perder.
Y a todos los que me creyeron muerto, gracias. Porque gracias a eso descubrí quién era quién estaba conmigo y quién solo esperaba mi tumba. La cámara se fue a negro. Fin de la transmisión. 5 minutos después, el video estaba en todos lados, en grupos de WhatsApp, en TikTok, en los noticieros internacionales. Era la primera vez que alguien hacía eso en vivo, y el país entero estaba de su lado. Una hora después, Laura y Ricardo ya estaban de regreso en la cabaña. No hablaron mucho, solo se miraron. Habían hecho lo que tenían que hacer, y en el juzgado alguien se puso nervioso. El juez Velasco. Después del mensaje en vivo de Ricardo, el país entero entró en modo alerta. Las redes estaban que ardían. Los canales de noticias repitieron la grabación como si fuera gol de último minuto, y hasta los políticos empezaron a opinar. Unos lo llamaban héroe, otros un loco con suerte, pero todos coincidían en algo: el caso ya no podía esconderse. Mientras tanto, en su oficina, el juez Velasco cerraba las cortinas y apagaba el celular. No era tonto. Sabía que la atención se le venía encima. Hasta su secretaria lo notó diferente. Esa tarde no quiso recibir a nadie. Solo caminaba de un lado a otro con la cara sudada, revisando papeles y hablando solo. ¿Cómo se le ocurre hacerlo en vivo?, decía con los dientes apretados. Maldito loco. Ese mismo día, una cuenta anónima filtró un audio. Era una llamada entre el juez y David de hace semanas. En la grabación se escuchaba claramente cómo David le decía: «Tú nada más, ve estirando el juicio, nosotros nos encargamos de los detalles. Te vamos a agradecer bien». Y Velasco respondía con calma: «Nada más, que no me metan en broncas. Yo soy paciente, pero no menso». Esa frase bastó para explotar todo. Era la prueba que faltaba. El juez estaba arreglado desde antes. El audio se hizo viral, y lo peor para él fue que llegó a manos de la fiscalía en menos de una hora. En la cabaña, Ricardo no dijo nada. Solo vio la noticia en la tele y soltó una sonrisa de esas que no se ven seguido. Laura se le quedó viendo. «Ya sabías». Ricardo escribió en la libreta. Sabía que iban a hablar. ¿Quién? David. No, el miedo. Y sí, eso fue lo que pasó, porque el silencio de Ricardo, todo ese tiempo callado, fingiendo, observando, ahora se había vuelto su arma. Había dejado que todos hablaran, que se sintieran seguros, que creyeran que tenían todo bajo control, y en ese silencio los dejó hundirse solos. Esa misma noche, el juez Velasco renunció por motivos personales. Lo anunció en un comunicado frío sin dar entrevistas. La fiscalía ya estaba preparando cargos en su contra. Ricardo ni siquiera celebró, solo cerró los ojos, se recostó en la silla y respiró hondo. «Uno menos», dijo Laura mientras revisaba su celular. Pero todavía no era el final. El nuevo juez del caso fue una mujer, la jueza Teresa Jiménez, de mirada seria, sin escándalos en su historial, sin relación alguna con los involucrados. Lo primero que hizo fue reabrir la sala para dictar sentencia en menos de 48 horas. Nada de aplazos, nada de vueltas. David, viendo que el barco se hundía, cambió su estrategia. Pidió declarar otra vez. Lo llevaron esposado frente a la jueza, y sin quitarse los lentes oscuros, soltó todo lo que le quedaba. Valeria sabía lo del sabotaje. No fue idea suya, pero le siguió el juego a Armando. Yo fui el que contactó al tipo del hospital para terminar con Ricardo, y también el que pagó a la prensa para suavizar la noticia del accidente. La sala estaba llena. Ricardo no parpadeaba, solo escuchaba en silencio. Valeria, sentada con cara de piedra, no dijo una palabra. La jueza levantó la mirada. «¿Usted acepta su participación?» Valeria no respondió. «¿Tiene algo que decir?» Nada, ni una palabra. Era como si ya supiera que no tenía salvación. Entonces llegó el último golpe.
Carlos Navarro pidió la palabra y entregó un sobre cerrado. La jueza lo abrió, lo leyó en voz alta y todos los presentes se quedaron helados. Señores presentes, en este sobre hay una declaración firmada por Claudia Morales, alias La Prima, la mujer que David presentó como su pareja de negocios. En la carta, Claudia confiesa que temía por su vida y que estuvo presente cuando Armando y Valeria discutieron sobre cómo apurar el proceso si Ricardo no moría a tiempo. La jueza levantó el rostro. Con esta nueva prueba queda clara la conspiración, y con eso la sentencia será directa. Valeria giró el rostro por primera vez en todo el juicio y miró a Ricardo. No dijo nada, pero en su mirada no había odio ni culpa, solo resignación, como si por fin hubiera entendido que lo perdió todo. Ricardo no le devolvió la mirada. Se quedó viendo al frente, a la jueza, esperando. Armando Montemayor, David Salas y Valeria Dávila quedan oficialmente vinculados a proceso por intento de homicidio agravado, fraude, manipulación de pruebas y asociación delictiva. Las cámaras lo captaron todo. La prensa explotó. La gente en la calle gritaba en las pantallas de los noticieros, pero Ricardo seguía en silencio porque ya no necesitaba hablar, ya no tenía que explicarse. Su silencio había hablado por él. Todo ese tiempo acostado, callado, observando, había sido su mejor jugada. Armando, Valeria y David fueron sacados del juzgado con escolta, no por respeto, sino por precaución. Afuera había una multitud gritando sus nombres, lanzando insultos, levantando carteles con frases como «Justicia para Ricardo» y «El dinero no te limpia la conciencia». Algunos traían camisetas con la cara de Ricardo, otras con la de Laura. Se volvió una locura. Valeria no levantó la cara. Caminó rápido con la mirada pegada al suelo. David iba igual, todo encorvado, como si ya no tuviera fuerza ni para fingir. Armando, en cambio, salió sonriendo. Ese tipo, hasta en el fondo del pozo, seguía con el orgullo inflado. Saludó a las cámaras. Incluso hizo un gesto como si se limpiara las manos. Pero esa sonrisa ya no engañaba a nadie. Ricardo no fue al juzgado ese día. Lo vio todo por televisión, sentado en la sala de la cabaña. Tenía un suéter gris y una taza de té en las manos. No dijo nada como siempre, pero Laura, que lo acompañaba, lo notó diferente, más tranquilo, no feliz, pero sí más liviano. «Ya está hecho», le dijo en voz baja. Ricardo solo asintió, pero el caos apenas empezaba. Las autoridades empezaron a revisar a fondo todas las cuentas de los implicados. Encontraron propiedades escondidas, inversiones en empresas que no existían, cuentas en el extranjero y un patrón repetido. El dinero salía del círculo de Ricardo, de su empresa, de sus cuentas, de su nombre. Armando había armado una red con años de ventaja. No era un robo común, era una estafa de años. Tenía gente metida en distintas áreas, contadores, asesores, hasta un par de empleados de la bolsa. Todo se vino abajo en cuestión de días, como fichas de dominó. Uno caía y arrastraba al otro. Y así, Valeria, por su parte, se quedó sola. Su familia la rechazó. Sus amigas desaparecieron. Sus redes sociales estaban llenas de insultos. Su casa fue embargada. El coche también. El único lugar donde podía estar sin miedo era la celda que ahora compartía con otras mujeres detenidas por fraudes parecidos. Ya no era la señora Dávila, era la reclusa 027-93.6. David fue llevado a un penal de alta seguridad. Estaba tan hundido que ni siquiera pidió abogado nuevo. Firmó su sentencia sin pelearla. No lloró, no dijo nada, solo se dejó llevar. Se convirtió en una sombra más, un tipo que soñó con controlar todo, y terminó encerrado en 4 paredes sin nadie que lo visitara. Y Armando, bueno, a él todavía le costaba aceptar su caída. Al principio, su abogado intentó apelar, buscar tecnicismos, estirar el juicio, pero ya no había forma.
Las pruebas eran muchas, los videos, los audios, los documentos, todo estaba tan bien armado que ni aunque rezara se iba a librar. El día que lo trasladaron al reclusorio, se le quebró la cara por primera vez. Ya no era ese tipo frío e intocable. Era solo un hombre esposado que apretaba los dientes para no llorar frente a las cámaras. En paralelo, la empresa de Ricardo se reestructuró. Carlos Navarro se encargó de poner las cosas en orden con un equipo de gente nueva. Limpió los contratos, despidió a los cómplices y puso la mitad de la directiva en revisión. Ricardo no quiso regresar al frente. Dijo que ya no confiaba en nadie del mundo de los negocios. Se quedó como socio mayoritario, pero desde lejos. Solo quería paz. Laura volvió al hospital, no como enfermera, sino como invitada. Los doctores le agradecieron lo que hizo, le ofrecieron volver, pero ella ya no quería esa vida. Se había dado cuenta de que podía hacer algo más. Con la ayuda de Ricardo y la fundación que él fundó con lo que iba a ser su herencia, abrió un centro de apoyo para víctimas de abuso, de fraudes, de gente que lo había perdido todo. Le puso un nombre simple: Segundo Intento. Mientras tanto, Ricardo decidió irse. No lo anunció, no hizo escándalo, solo se despidió de Carlos, le dio un abrazo a Laura y se fue con una mochila al hombro. Nadie supo a dónde. Solo dejó una carta: gracias por salvarme cuando todos querían que muriera. No sé cuánto tiempo más me quede, pero por fin me siento libre. No busquen respuestas en lo que pasó, busquen fuerza para lo que viene. Laura leyó esa carta muchas veces. A veces sonreía, a veces lloraba, pero nunca la rompió. En la ciudad, los periódicos seguían sacando historias. La gente seguía opinando, pero con el tiempo, como todo, el escándalo bajó. Los culpables se quedaron encerrados y los demás aprendieron a seguir adelante. Pero una tarde, semanas después, algo raro pasó. En una cafetería del centro, una mujer encontró una hoja doblada en una silla vacía. No tenía nombre ni firma, solo decía: el que vuelve desde la muerte ya no es el mismo, pero sigue siendo peligroso. La mujer la dejó sobre la mesa confundida, pero alguien más la tomó, la leyó y se le borró la sonrisa porque aunque nadie lo dijera en voz alta, sabían que Ricardo seguía ahí afuera vivo, observando. Pasaron 3 meses desde que todo terminó, o al menos eso parecía. Armando, David y Valeria ya estaban en prisión, cada uno en lugares diferentes. La empresa Montemayor ya estaba limpia. La fundación crecía cada semana. Laura ahora daba conferencias y Ricardo, desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Ni Carlos, ni Laura, ni los abogados, nada, cero, como si se lo hubiera tragado la tierra. Se decía que estaba en Europa, que se cambió el nombre, que se fue a vivir a un pueblo sin señal, que se había enamorado de una extranjera. Muchos rumores, pero nadie tenía pruebas. Hasta que llegó una carta. Era un sobre, simple, sin remitente. Lo dejaron en la recepción del despacho de Carlos Navarro. La secretaria lo puso sobre su escritorio sin saber qué era. Carlos lo abrió sin pensar mucho, pero cuando leyó la primera línea, se le fue el color de la cara. Decía: hay algo que no sabes, algo que nunca imaginaste. El resto de la carta era un mensaje directo, sin firma, pero escrito con la misma letra que Ricardo usaba en su libreta cuando no podía hablar. Carlos lo supo de inmediato. Era de él. La carta decía que todo estaba bajo control, que no volvería por ahora, pero que antes de irse dejó un detalle pendiente, uno que él mismo había guardado por si las cosas salían mal. Ese mismo día, Carlos fue al banco con una llave que Ricardo le había dado hace meses. Le dijo que la usara solo cuando todo estuviera realmente cerrado. Era el momento. El gerente del banco lo llevó a una caja de seguridad. Carlos metió la llave, abrió y adentro solo había un USB. Lo llevó a su oficina, cerró la puerta, encendió la laptop, lo conectó.
Había un solo archivo de video, lo reprodujo. La cámara estaba fija frente a un escritorio. Ricardo aparecía sentado con camisa blanca, sin barba. Se notaba más recuperado que en los otros videos. Miraba directo al lente. Si estás viendo esto, es porque ya pasó todo, decía. Pero hay algo que no te conté, algo que no se podía decir en ese momento. Hizo una pausa larga, tomó aire. David no era solo mi abogado, no solo me traicionó, era algo más. Carlos se inclinó hacia la pantalla. Lo presentía, pero no estaba listo para escucharlo. David Salas es hijo de mi papá. El silencio de Ricardo se sentía pesado. Lo descubrí por accidente hace 2 años. Estaba arreglando papeles de la empresa, revisando cosas del pasado, y encontré unos documentos. Resulta que antes de casarse con mi mamá, mi papá tuvo una relación con una mujer de otro estado. Nunca lo reconoció, nunca habló de él, pero sí lo ayudó en secreto. Le dio dinero, le consiguió estudios, hasta le consiguió trabajo. Ese trabajo era conmigo en mi empresa como pasante. Así entró David a mi vida. Yo no sabía. Él sí. Desde el primer día entró con odio, con coraje, con ganas de quitarme todo, porque para él yo era el hijo oficial, el que tuvo todo, el que era legítimo y él el escondido. Ricardo se quedó en silencio unos segundos. Cuando supe la verdad quise enfrentarlo, pero no pude. Ya estaba todo en marcha. Él ya estaba demasiado cerca, así que me hice el tonto. Lo dejé, lo observé y cuando pasó lo del accidente entendí que no era solo por dinero, era venganza, una venganza personal. La cámara se acercó un poco. Ricardo hablaba con los ojos firmes. Valeria solo fue su aliada. Armando fue el que abrió la puerta. Pero David lo hizo porque me odiaba desde antes de conocerme. Carlos se quedó mirando la pantalla helado. Ricardo bajó la mirada. Si alguna vez sale de la cárcel, va a intentarlo otra vez. Tal vez no conmigo, tal vez con mi hijo, con mi hermana, en cualquiera. Por eso dejo esta prueba para que nunca olviden quién era de verdad. El video se cortó. Carlos se quedó ahí sentado por un buen rato. No dijo nada, no llamó a nadie, solo pensó. Y de pronto, todo tuvo más sentido. La rabia de David, su frialdad, la forma en que manipulaba a todos, el odio tan personal. Ahora sabía por qué. Horas después, Carlos llamó a Laura. Le pidió que fuera a la oficina. «Tengo que mostrarte algo», le dijo. Ella llegó rápido y cuando vio el video se quedó sin palabras. «¿Y ahora qué hacemos?» «Nada», respondió Carlos. «Esto no es para usarlo, es para entender». Laura miró el USB entre sus dedos, lo sostuvo un rato, luego lo guardó en su bolso. «Lo voy a cuidar, como todo lo que él me confió». Al día siguiente, en un café cualquiera del centro, un joven con mochila y lentes pidió un café americano. Se sentó en la mesa del rincón, sacó un cuaderno, escribió un par de frases y luego dejó el cuaderno ahí como si lo hubiera olvidado. Una mesera lo vio y lo fue a recoger. En la primera página decía: «La venganza ya no me sirve, pero la verdad, esa siempre encuentra su camino». La mesera miró alrededor. El tipo ya no estaba y nadie volvió a verlo.